Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de Chismecito Turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso y llenos de energía, porque hoy vamos a hablar de algo que literalmente paralizó el mundo del espectáculo, bueno, al menos el mundo del espectáculo turco y a nosotros, obviamente. ¿Están listos para un bombazo de información? Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de noticias que surgió el 27 de abril de 2025. Si escucharon bien, estamos viajando un poquito en el tiempo, o mejor dicho, en el futuro, para desmenuzar juntos la noticia que dejó a todos boquiabiertos, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, esos Hande y Kerem. Prepárense para el drama, la sorpresa y tal vez, solo tal vez, algunas lágrimas, porque vamos a analizar cada detalle de este anuncio que sacudió los cimientos del fandom. Antes de que nos adentremos en la más absoluta locura, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre todo lo que sucede en el universo de las series y los actores turcos. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos al grano. El 27 de abril de 2025. ¿Se acuerdan dónde estaban ese día? Bueno, probablemente no porque aún no ha llegado, pero vamos a imaginar la escena. Las redes sociales explotaron, los titulares de las revistas se inundaron y los programas de televisión interrumpieron su programación habitual. ¿La razón? Un comunicado oficial, una publicación en Instagram, una filtración, la forma en que se dio a conocer la noticia es lo de menos. Lo importante es el contenido, la bomba que soltaron Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque el título, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, es deliberadamente vago. ¿Qué fue exactamente lo que anunciaron? Aquí es donde entra la especulación, las teorías y por supuesto, mi propia interpretación, basada en lo que conocemos de sus carreras, sus vidas personales y la dinámica que los une. Vamos a barajar las posibles opciones. Opción número 1: se casan. Sí, lo sé, es la opción más obvia, la que todos esperan desde que se enamoraron en el set de Senkalkam. Después de su relación confirmada, su repentina ruptura, los rumores de reconciliación, un anuncio de matrimonio sería la culminación perfecta de su historia de amor. Imaginen la boda, la locación, los invitados, el vestido de Hande. Sería un evento digno de la realeza turca. Además alimentaría la esperanza de todos sus fans de que el amor verdadero existe y que las segundas oportunidades son posibles. Pero, ¿sería realmente impactante? Tal vez no tanto. Sería más bien la confirmación de un secreto a voces, la culminación de un deseo colectivo. A ver, profundicemos un poco más en esta opción. Si bien la idea de una boda puede parecer predecible, consideremos el contexto. Han pasado años desde Senkalkam. Ambos han madurado, tanto personal como profesionalmente. Un matrimonio ahora, después de todos los altibajos, podría interpretarse como una declaración de intenciones muy seria. Sería un impacto, no por lo inesperado, sino por la solidez y la confirmación de un vínculo que muchos pensaron que se había perdido para siempre. Además, el impacto mediático sería enorme. Imaginen las exclusivas. Las portadas de revistas. Los especiales de televisión. Sería un evento que marcaría un antes y un después en la historia del fandom turco. Opción número 2: están esperando un bebé. Esta opción también generaría un revuelo considerable. Imaginen a Hande y Kerem como padres. Sería una explosión de ternura, una nueva etapa en sus vidas que sin duda capturaría la atención de todos los medios. Además, tendrían los bebés más lindos del mundo, eso es un hecho. Pero, al igual que la opción del matrimonio, ¿sería lo suficientemente impactante para merecer ese título? Tal vez sí, si lo hubieran mantenido en secreto durante mucho tiempo o si Hande hubiera estado trabajando en un proyecto que requería que ocultara su embarazo. Pensemos en el shock factor que implicaría esta noticia. Ambos han mantenido sus vidas personales relativamente privadas desde su relación. Un anuncio de embarazo significaría una apertura a una nueva etapa de vulnerabilidad y compartir con el público. Además, consideremos las implicaciones para sus carreras. Hande ha estado enfocada en proyectos ambiciosos que requieren una gran demanda física.
Un embarazo podría significar una pausa temporal, lo que generaría especulaciones sobre el futuro de su trayectoria profesional. Para Kerem, podría significar un cambio en su imagen pública, pasando de ser el galán a un hombre de familia. El impacto en este caso residiría en la transformación personal que implicaría para ambos. Opción número 3. Van a protagonizar una nueva serie juntos. Esta es una opción que a mí personalmente me emocionaría muchísimo. Después del éxito arrollador de Senkalkam, todos hemos estado esperando ansiosamente su reencuentro en la pantalla. Imaginen una nueva historia con personajes más maduros, con un guión más complejo, con la misma química explosiva que los caracteriza. Sería un boom asegurado, un proyecto que rompería todos los récords de audiencia. Y sí, en este caso el título impactante sería totalmente justificado. Un proyecto juntos después de su ruptura y reconciliación sería una jugada maestra y demostraría su profesionalismo y su compromiso con sus fans. Pero, ¿qué tipo de serie sería? ¿Una secuela de Senkalkam? ¿Un drama de época? ¿Un thriller romántico? Las posibilidades son infinitas. El impacto en este caso no solo radicaría en su reencuentro, sino también en la audacia del proyecto. Imaginen que deciden interpretar personajes completamente diferentes a lo que están acostumbrados. Imaginen que abordan temas sociales relevantes y controvertidos. Un proyecto de este calibre podría redefinir su imagen como actores y demostrar su versatilidad. Además, generaría un debate social y cultural que trascendería el simple entretenimiento. Opción número 4. Están lanzando una fundación juntos. Esta es una opción un poco menos probable, pero no por eso menos significativa. Hande y Kerem son dos figuras públicas con una gran influencia y una plataforma enorme. Utilizar esa influencia para hacer el bien, para ayudar a los necesitados, para apoyar causas importantes, sería un gesto noble y admirable. Imaginen una fundación dedicada a la protección del medio ambiente, a la educación de los niños, al apoyo a los animales abandonados. Sería un legado increíble, un ejemplo a seguir. Y sí, en este caso la noticia sería impactante por el impacto positivo que tendría en la sociedad. A ver, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, a veces la filantropía se utiliza como una herramienta de relaciones públicas. Pero si Hande y Kerem realmente se comprometieran con una causa genuina, el impacto sería mucho mayor. Imaginen que deciden donar una parte significativa de sus ingresos a la fundación. Imaginen que dedican su tiempo y energía a trabajar directamente con las comunidades necesitadas. Un compromiso real con una causa podría inspirar a otros a hacer lo mismo y generar un cambio positivo en el mundo. Además, desafiaría la imagen superficial que a veces se tiene de los famosos y demostraría que pueden ser agentes de cambio. Opción número 5. Algo completamente inesperado. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación más absoluta. Tal vez están mudándose a otro país, tal vez están incursionando en una nueva industria, tal vez, no sé, tal vez están abriendo un restaurante juntos. La verdad es que las posibilidades son infinitas y precisamente por eso, esta es la opción más intrigante de todas. Lo impactante podría radicar precisamente en lo inesperado, en lo que nadie vio venir. ¿Qué tal si anuncian que se retiran de la actuación para dedicarse a la agricultura sostenible en una pequeña aldea? ¿O que están escribiendo un libro juntos sobre sus experiencias en la industria del entretenimiento? ¿O que están creando una línea de ropa ecológica y de comercio justo? Las posibilidades son ilimitadas. El impacto en este caso residiría en romper con las expectativas y sorprender al mundo con algo completamente nuevo y diferente. Sería una declaración de independencia y una demostración de que no están definidos por su imagen pública. Ahora, después de analizar todas estas opciones, quiero compartir mi propia teoría. Creo que la noticia impactante de Hande y Kerem tiene que ver con un proyecto profesional, específicamente con una nueva serie o película que protagonizarán juntos. Siento que ambos están en un momento de sus carreras en el que buscan desafiarse a sí mismos, en el que quieren explorar nuevos territorios artísticos. Y qué mejor manera de hacerlo que trabajando juntos, aprovechando su química innegable y su base de fans global. Además, creo que este proyecto será algo diferente a lo que han hecho antes, algo que sorprenderá a todos y que los consolidará aún más como dos de los actores más importantes de Turquía. Pero voy a ir un poco más allá en mi teoría. No creo que sea una simple serie romántica. Creo que buscarán algo con más profundidad,
algo que les permita mostrar su talento actoral en su máxima expresión. Tal vez un drama histórico, tal vez un thriller psicológico. Algo que los saque de su zona de confort y los desafíe a crecer como artistas. Y creo que este proyecto no solo será un éxito en Turquía, sino que también tendrá un impacto global. Creo que lo venderán a Netflix o a alguna otra plataforma de streaming internacional y que se convertirá en un fenómeno mundial. Pero bueno, estas son solo mis elucubraciones. La verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que anunciaron Hande y Kerem el 27 de abril de 2025. Tendremos que esperar para descubrirlo. Y por supuesto, aquí estaremos nosotros para contárselo todo con lujo de detalles y con nuestra opinión honesta y sin filtros. Además, no descarto la posibilidad de que la noticia sea una combinación de varias de estas opciones. Tal vez anuncien una nueva serie y al mismo tiempo, revelen que están trabajando en una fundación. O tal vez anuncien su matrimonio y al mismo tiempo, lancen un nuevo proyecto profesional juntos. La verdad es que todo es posible. Mientras tanto, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que fue la noticia impactante de Hande y Kerem? ¿Se casan? ¿Esperan un bebé? ¿Van a protagonizar una nueva serie? ¿O será algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías. Quiero saber qué les parece mi análisis, si están de acuerdo conmigo o si tienen alguna otra idea. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes sobre estos temas. En resumen, hoy hemos viajado al futuro para analizar la impactante noticia de Hande y Kerem, hemos especulado sobre las posibles opciones y hemos compartido nuestras propias teorías. La verdad es que la incertidumbre es parte del encanto y, como siempre, nos mantendremos al tanto de todas las novedades para mantenerlos informados. Además, quiero recordarles que sigan mis redes sociales, donde estaré publicando actualizaciones sobre este tema y compartiendo más contenido exclusivo. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco y me llena de alegría saber que tengo una comunidad tan activa y participativa. Gracias por su apoyo constante, por sus comentarios y por su cariño. No olviden dejar sus comentarios con sus predicciones sobre la noticia de Hande y Kerem. Me interesa muchísimo saber qué piensan ustedes. Y si tienen alguna otra teoría loca y descabellada, compártanla también. No hay límites para la imaginación. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque les prometo que vendrán con más noticias, más chismes y más análisis sobre todo lo que sucede en el mundo de las series y los actores turcos. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la campanita activada para no perderse nada. Ciao.